Hello, everybody. Denise here. Welcome to our RED program translation video. In this opportunity, we are going to be translating the RED program for Lab 6 or Vuelta 6, which was recorded on March 22nd of 2025. And yeah, it is RED 133. I am going to share the image of the lab. I know today is first day of lab 7. I've been a little behind with the material, but here we can see that yesterday was the last day of lab 6. So we're going to be translating RED program 133. So here we go. Fin, te saludo otra vez desde Argentina, Córdoba. Ya estamos de nuevo, de regreso, desde el larguísimo viaje. ¿Cuántos días fueron? Fueron 58 días. 58. En Perú fueron 58 días en total. So Alejandra was in Peru for 58 days. Sí. Así que bueno, realmente vale la pena compartir porque he aprendido muchísimo. She says that she shares everything that happened because it is very important for us to learn. He aprendido muchísimo y me da la oportunidad de compartir este aprendizaje y aprendemos todos. Claro. Pero So her sharing this thing that she learned then makes us all learn. el Perú se apoderó de la Argentina y la actualizó y la mandó de nuevo. She's saying that Peru took over her, the Argentinian, updated her, and then sent her back. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Fue un cambio muy grande a nivel físico, sobre She's saying that it was a really large change at a physical level specifically, todo, que lo necesitaba muchísimo, la verdad and that she really needed that. que lo necesitaba muchísimo. Y bueno, eso hizo el Perú orientar la antena. And that's what Peru did. It reoriented the antenna. Y esto me sirve para explicar tantísimas cosas, ¿no? And this serves, Ale, to explain a lot of things. ¿Okay? Desde que todo esto comenzó, desde que toda esta instrucción que inicializa en Cusco, Perú, 16 de septiembre de 2012, So since all of this began in Cusco, Peru, in the 16th of September of 2012, en la escala personal y clan, which was something that happened at the personal and the clan levels, ¿sí? Y que luego ya perfora esas membranas y 14 and that later it goes through those membranes, del 10 and then on the 14th of October inicia la cuarentena global. of that same year, the global quarantine begins. Claramente yo empiezo a hablar de un tema que no tiene nada que ver ni con lo personal ni con lo familiar, ¿verdad? Because clearly on that date, Alejandra starts to talk about things that have nothing to do with the personal level or the clan. Sí, claro. Bueno, el trayecto hasta lograr este tipo de conexión So the route until reaching that other type of connectivity, pasé por un montón de membranas she had to go through many different membranes intermedias. in between. Entonces, esa educación recibida me fue formando So that education that was received a lo largo del tiempo has been structuring her throughout all this time. hasta tener, como te puedo decir, claras lecturas de lo que sería el requisito Until she was able to have clear readings of what the requirement que tendría que cumplir el código solar that the solar code would have to fulfill en su instancia de aplicación en el planeta que in its instance of application of the planet that goes through or is on the third orbital of the solar system. transita el tercer orbital del sistema solar. Que la clara lectura estaba, pero también There was always a clear reading, estaba el hecho de la documentación local. but
there was always also another situation that had to do with the local documentation. ¿sí? La documentación local estaba muy en desfasaje The local documentation of that was very delayed de lo que requería el código solar. with what the solar code required. Cuando noto este tipo de cosas, cuando noto desfasajes tan enormes, When Alejandra notices these kinds of delays or the adjustments, pongo en marcha determinadas cosas que aprendí dentro de esta instrucción. she puts into play a lot of things that she learned inside these educational signal. ¿Sí? Esa instrucción es la que me hace tomar decisiones That instruction is the one that makes her take decisions, como, por ejemplo, haber ido a Madagascar en su oportunidad. like when she went to Madagascar when she did. ¿Sí? Porque claramente yo para poder fundar Because clearly, Alejandra, to be able to el establish ejercicio de fundación en el área local in the local area de un código solar, of a solar code, precisaba que mi territorio nativo she needed that her native territory esté enmarcado dentro de lo que was framed inside está prescripto en el código solar. what was preset in the solar code. ¿Sí? Ahora lo explico de ese modo. Now she can explain things this way. Primero, esto pasa todo en zona muda. But first, all of these things happen in the mute zone. A mí no es que viene un angelito y me cuenta algo, viene un It is not like an angel comes over and tells her things extraterrestre y me cuenta. No, 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 or no an tiene alien. nada que ver con It has eso. nothing to do with Son that. cosas que te das cuenta y que These are things that she son realized lógicas de otra dimensión and that are logics that are from another dimension. y que sencillamente se va activando y And that all of these things begin to activate. tú acá en área de ejecución And over here in the execution area, te das cuenta qué cosa you realize está fuera de foco, which things are out of focus fuera de lo que se espera de, ¿no? or which things are outside what is expected. Entonces, cuando veo este desequilibrio So when Alejandra notices this disbalance entre lo que es el parámetro 5.4, que es between the 54 parameter, orbital 5 y orbital 4 del which is the fifth and fourth orbital of the solar sistema system, solar, al código 5.4 de mi país nativo, with the code 54 of her native country, there is there is a lack of adjustment between the parameter and the code. veo que hay un tremendo desequilibrio. She notices that there's a tremendous disbalance. Entonces yo no puedo ajustar la variable 261 So she cannot adjust the variable 261, which is the code for Madagascar, para la fundación for the establishment. debajo de un parámetro que está, debajo de un código que está corrupto porque She cannot do that under a code that is corrupt no está cumpliendo con un parámetro. because it is not fulfilling what the parameter needs, which in this case 54. Entonces tuve que buscar al 261 So Alejandra had to search for 261, global, the ¿sí? global Donde la 261, ionosfera esté codificada 261, entonces which is the code this is codified globally at the level of the ionosphere. eso es Madagascar y entonces That is Madagascar. tomé la determinación de ir a Madagascar. So that's why Alejandra made the decision to go to Madagascar. ¿Sí? Ahora, ¿voy a Madagascar a qué? Now, why does she go to Madagascar? A poder crear un parche. She goes there to be able to create a patch. Cuando yo hablo de crear un parche, estoy hablando de que estoy ejecutando en simultáneo When she talks about creating a patch, she's talking about executing. Cuando yo hablo de crear un parche, estoy hablando de que estoy ejecutando en simultáneo la conciencia solar, When she's talking about a patch, she's talking about executing in simultaneously the solar code, la conciencia asumiendo el desfasaje en tierra assuming the delay or the situation on Earth, y haciéndome cargo como humana. and being in charge of this as a human. ¿Sí? Las tres cosas estarían sincronizadas. So those three things would be synchronized. Entonces yo sé que un parche en esas condiciones dura So Ale knows that
a patch in those conditions only lasts for 8 years. 8 años. No dura más de eso. Entonces, ¿de It qué doesn't last more than that. hago ese parche hasta que se vence ese parche? So from the moment that she creates that patch until it expires, Estamos hablando de que Rusia entra a invadir Ucrania. we are talking about when Russia came in and invaded Ukraine. Entonces, ahí yo que entendí, ahí se rompió el parche. So Alejandra understood that the patch was broken. Se rompió. Tenemos el parche roto. De We have a broken patch. hecho, el primer video público que yo compré las mamushkas justamente, In fact, on that first video that she ever published, she had those mamushkas, the Russian dolls, es muy icónico de which is very iconic Rusia, of estas Russia. mamushkas. Y yo no es que las tenía en mi casa y las puse en el video uno. Aparte, ustedes And it's not that Ale had them in her house and just put them there for the video. No, ven que el adorno a mí, because Ale, she's not very good with making things pretty or putting things around to make it look pretty. mucho no me va lo del adorno. No soy de adornar, de poner cosas de adorno, porque yo con los adornos no me llevo mucho. Pero ¿qué pasa? Que yo comprendía lo que estaba haciendo porque comprendo lo que es el parámetro 7 para el But she understood that because she understands what parameter 7 is sistema solar at the solar level. y para el código solar. Entonces, claramente pongo ahí porque es lo que da protección a todas las capas anteriores. So the mamushka, something that provides protection to all the previous layers. Da protección, It provides protection. no pone en riesgo. It doesn't put everything else at risk. Está So that we're talking about what she was saying earlier, the parameter of the code 7 and the code 7, code 7 on Earth is corrupted because it's not fulfilling with the parameter, the premises of parameter 7 at the level of the solar system. claramente Rusia invadiendo no sé qué cosa, está poniendo en riesgo, no está haciendo protección. So Russia invading is putting us at risk. It's not protecting. Entonces eso también está corrupto el código porque no está obedeciendo al So the code is corrupted parámetro. because it's not obeying the parameter. Claro, sí, claro. Entonces, eso porque, nada, digo, fue mi parche en esa escala. Ahora, en la escala de las personas humanas, Now, at the scale of the human persons, también me he encontrado con situaciones donde leo que debería pasar tal cosa she has also found herself in situations where she reads that a certain thing must happen y el código no está funcionando de tal forma. and the code is not functioning in such a way. Entonces, justamente tiene que ver con Perú. Todo esto se activó en Perú. And all of this precisely has to do with Peru. All of this was activated in Peru. Entonces, claramente, de lo que más aprendo, lo que más me educa So, what she learns from most and what educates her most es Perú, porque es is Peru, la administración del receptor. because it has to do with the administration of the receiver. Entonces, mi arquitecto ejecutando la administración del receptor, So her architect executing the administration of the receiver. listo, acá me zonifica Perú y me administra, digamos, So Peru zonifies her and administrates her ¿no? A la desdoblada persona humana. to the unfolded human person. Entonces, yo tengo toda esa instrucción, pero claramente So Ale has all of that instruction, no hay peruanos con esta cuestión, ¿no? O but there are no Peruvians with this situation. sea, Claro, Eh, sí. están ejecutando de manera distorsiva They are executing in a distorted way. ese parámetro. Entonces, They are executing that parameter in a distorted way. ahí es donde ejecuto otro parche y So that is where Ale executes another patch, ahí viene la compra del Subaru. and that's where the buying of the car, the Subaru car in Peru happens. El auto. El auto, un auto japonés, código 81. Subaru is a Japanese car, ¿Estamos hoy? 81. And the day they recorded this emission was day 81. 81. El Frecuencia. día 81 es inicializando la vuelta 6.
So day 81 is the beginning of lap 6, ¿sí? Con todo lo que significa 6. with everything that 6 means. Yo me he esmerado lo mejor que he podido Alejandra has tried as hard as she can para explicar la relación con el espacio 6. to explain the relationship with the space of 6. Pero de 1,6, 2,6 1 with 6, 2 with 6, y 3,6. 3 with 6. ¿Qué es lo que hace un ciclo de vida? Todo lo que And all of that is what generates a life cycle. está vivo consume de esa manera. Everything that's alive consumes in that way. Ahora, ¿qué hacemos con lo no vivo? Now, what do we do with whatever is not alive? Porque no entra dentro de ningún ciclo. Because it doesn't go into any kind of cycle. 7, 8 y 9 no entran adentro de un ciclo. 7, 8, 9 do not enter into any kind of cycle. Entonces operan por fuera del ciclo. So they operate from outside of that cycle. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función de 7,6, de So 8,6 what is the function of 7 with 6, 8 with 6, and 9 with y 6? de 9,6? ¿Sí? Todo eso ya está explicado All of that is already explained en un Allen Red del 2024. in another Ale in red of last year. Pero lo digo porque para decir, ok, ahora viene But she's saying this so una nueva pista. that we know that here comes a new track or clue. Porque, ¿qué pasa? El tiempo respecto del planeta es una nueva cualidad. Because time in relation to the planet is a new quality. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, cuando la Tierra grabó en su unidad de memoria esa cualidad, Now, when the Earth has recorded that quality in her memory units, para nosotros los humanos se volvió una agenda. for us humans, that turns into an agenda. ¿Una agenda de los sujetos? No, una agenda de los objetos biológicos. But it is an agenda of the objects, not of the subjects. Que están con un contrato de marcos And those objects have a frame contract, haciendo una experiencia. having an experience Como sujetos están as subjects, sujetos a un objeto. being subjected to an object. Ese objeto está sujeto a esta unidad de memoria That object is subjected to that memory unit, y justamente por eso compartimos un campo mórfico. and precisely because of that, we share a morphic field. Sí. Sí, este es el backup, lo que tiene el backend, digamos, lo que está por detrás de un sujeto. This is what is behind or the back end of a subject. Siempre es el algoritmo puro que está cumpliendo una agenda. It is always the pure algorithm which is fulfilling an agenda. ¿Sí? Por eso la relación de 1 con 6 la llamé agenda. That's why the relation between 1 and 6, Ale called it agenda. La relación 2 con 6 estoy funcionando según lo que toca ahora de la The relation of 2 with 6 is I am functioning according to what I need to do right now agenda. ¿Sí? in relation to the agenda, but it's like on the moment. Y 3 con 6 estoy acudiendo a una unidad de memoria And 3 with 6, I am referring to a memory unit para recordar lo que ya hice to remember what I have already done o recordar lo que estoy agendando, pero en or remember what I have put in the agenda. definitiva voy a recuperar un recuerdo. But definitely I'm going to be recovering a memory. Y listo, el ciclo vuelve a empezar. And then the cycle begins again. ¿Sí? 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, todo lo que habita un ciclo tiene esta relación con 6. So 1, 2, 3, everything that inhabits a cycle has this kind of relation with 6. ¿Sí? Yo la formateo en 3 partes. ¿Sí? Porque si no capto primero, Alejandra fragments this in 3 parts. la formateo en 3 partes. ¿Sí? Porque si no 1, 2, 3. capto primero, Because if I don't receive or captate first, no me capture, receive, puedo adecuar a la tarea que se solicita. I cannot adequate myself to the task that is needed. Y eso ya es un carácter funcional. And that is already a functional character, too. Y después la unidad de memoria, porque claramente se And then we have the memory unit, trata de construir una linealidad. because all of this is about constructing
the construction of a linearity, que en otra dimensión no existe. that in another dimension it doesn't exist. ¿Mm? O sea, 7 y 8 y 9 no es así el asunto. In 7, 8, 9, things don't work like this. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, lo que vas a hacer es grabar ciertos programas So what we're gonna do is that we're gonna record certain programs para que operen de 7, operen de 8 y operen de 9. so that they operate as 7, and 8, and 9. ¿Sí? Pero en definitiva, para emular una no linealidad, But to be able to emulate, pero en definitiva, para emular una no linealidad, pero en definitiva lo que estamos haciendo es poner la no linealidad al servicio del espacio-tiempo lineal. what we're doing is using non-linearity at the service of linearity. Bueno, no me quiero ir en Pero todo esto para decir que inicializa la vuelta 6 All of this to say that lap 6 begins y el día del año es 81, and the day of the year of that is 81, independientemente de la codificación gregoriana que tenga. and that is independent from the Gregorian codification it has, meaning the calendar. ¿Sí? Acá nos toca 22 de marzo. So in this case, because it's the regular year, we have the 81st day of the year aligns with the 22nd of March. ¿Por qué? Porque estamos justamente utilizando todos los circuitos Because precisely we are using all of the circuits de lo que hemos grabado en el DECIDE. of what we have recorded on the DECIDE year. ¿Sí? Todo lo que hemos grabado en el DECIDE Everything we have recorded on that DECIDE year, on this past DECIDE year, 2024, acá se pone en ejecución. is now put into execution. Y justamente el DECIDE, pero ¿de qué aparato? And it is precisely the DECIDE year, but which apparatus is this? Del 506. 506. 5, Sol, 6. 5, Sol, 6. Entonces, la etapa administrativa So the administrative stage va a tener una actualización will have an update, muy importante a very important update, porque va a cambiar completamente a todo el sistema. because it will change completely. It will change all of the system completely. y mira, no sé si viste, pero hoy la edad administrativa es 222. And Letty is saying that on that day, the administrative age marker was at 222 days. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, sí, 222. Bueno, esto es lo que pasa con el LGC. This is what happens with LGC. Es convergente por sí misma. It is convergent within itself. ¿Sí? Entonces nosotros aprendemos para poder leerla y para poder orientar la So we learn to be able to read it configuración and to be able to understand the configuration y poder hacer las adecuaciones, las preparaciones, and to be able to create the adjustments o sea, ir gestionando. and Ahora, pero managing it. quiero ir contando de por qué se compró el auto. So Ale is going to continue telling why she bought that car, that Japanese car. Entonces, se compró claramente porque, como decir, una alerta, ¿no? She said, I bought it because it was as if it was an alert, Em, an alarm. los nativos peruanos no están utilizando ese parámetro 5.1 That the Peruvians, the native Peruvians, are not using that parameter 51 conforme al código solar, according to the solar code. ¿sí? Porque, de hecho, al ver cómo están funcionando esos sistemas nerviosos central y periférico, Because vemos observing how those nervous systems, the central nervous system and the peripheral nervous systems are working, que hay mucho intento de superposición, we can notice that there is a lot of attempt of superposition. ¿no? Superposición, quieren ocupar todos el mismo sitio. Everyone wants to occupy the same place.
caos del tráfico. ¿Sí? Quienes están por la parte activa, quienes Whoever, this happens within the people that are on the active area of that code. están en Perú por la parte pasiva Because there's another part of the people that are on the passive area, es todo lo opuesto. which is the opposite of that completely. Es todo lo opuesto. Ahí estamos hablando del interior de Perú, There we are talking about the internal area of Peru, ¿sí? Donde justamente se independizan en un tiempo propio where they become independent in their own times que está corriendo aparte del tiempo global. that is running separately from the global time. Corren bajo algoritmo propio. They run under their own algorithm. ¿Sí? En cambio, en Lima están queriendo utilizar todo el apropiado. When in Lima, the city, everybody wants to use the same, they are superpositioned on each other, Y al mismo tiempo, and they all want to do the same thing at the same time. bueno, todo ese caos, todo ese caos, y aparte porque So that's a lot of chaos. también con los eventos en Perú, el observatorio y el trazado del observatorio, And also, there were several events in Peru. One of them was when Alejandra developed the observatorio. las personas peruanas no veían la base. The Peruvian people did not see the base of the observatorio. Justamente 5.1 y no veía el 1. Precisely 5.1, and they didn't see 1, the base. El plano 1 no lo veía, por lo tanto no le hacía el 8, digamos. So they couldn't trace that 8 on that first level because they didn't see it. No lo veía. Entonces todas estas cosas otra vez levanta alarma So all of these things kind of ignite the alarm. y el usuario dice, ok, japonés, te voy a poner al servicio del Perú. So it was like buying that Japanese car and Alejandra understanding something like saying, okay, Japanese car, I am putting you at the service of the Peruvians. Así como Kenji Yokoi utiliza el parámetro Same way as Kenji Yokoi, which is a Colombian Japanese man. 81 para regular al 57, He uses 81 to regulate 57. ¿sí? Y al 57 para desacartonar el 81, And uses 57 to decontract 81. yo estoy utilizando el parámetro 81 de una diferente manera Alejandra is using parameter 81 in a different way para que me aguante el parche, para so that the patch lasts longer, poder estar más adecuada so that she is able to be more adjusted a la escala 1. to that scale 1. ¿Sí? Y justamente voy de salud bastante desequilibrada. Pero ¿qué pasa? And she goes to Peru in a very disbalanced stage of her health. Yo sé que un parche dura 8 años. The thing is that she knows that a patch lasts for 8 years. Entonces, si esto se compró en el 2016, esto ya venció. Ya So if that car was bought in 2016, it means that that patch has expired. no tiene ningún sentido que permanezca estacionado por tantos años ese vehículo. So it makes no sense that this car remains parked for so many years. ¿Tá? Entonces, yo iba a liberar el parche. So that's what she went to Peru to do. She was going to liberate that patch. ¿Qué pasa? Esta era la zanahoria que Alejandra, humana, ¿sí? She's saying that this was the carrot that Alejandra had above her head and that she was following and that took her to Peru. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Que justamente la actualización le llega al cuerpo físico. And the thing is that the update arrives to Alejandra on her physical body. Porque tuve realmente una actualización biológica importante a Because she had a very important biological update. favor, ¿sí? Obviamente, el parámetro 5.1 siempre a mi cuerpo le sentó extraordinariamente She's saying that parameter 51 was always really, really good for her physical body. bien. Y esto era algo que lo venía necesitando bastante porque estaba And it was something that she really needed.
muy, muy desequilibrado because she was really disbalanced in her physical body. cuando fui. Pero bueno, yo iba por mi tarea global, no iba But she was doing that. Like that's why she went to Peru. por mí. She ¿Qué wasn't going to Peru for herself. She was going to Peru for her global role. terminó haciendo el Perú? Cuidarme a mí So what Peru did for Ale is that it took care of her, y me dejó en stand-by todo lo demás. and everything else was on standby. Porque lo que hizo en este lugar es continuar la educación de Alejandra, Because what it did, that territory did, was to continue Alejandra's education. pero en esta oportunidad una educación acerca de lo que significa y representa para este campo mórfico. Es un campo colectivo. Entonces, ¿qué terminó haciendo el Perú? Cuidarme a mí y me dejó en stand-by todo lo demás. Porque lo que hizo en este lugar es continuar la educación de Alejandra, pero en esta oportunidad So that territory continued Alejandra's education, but on this opportunity, una educación it was an education acerca de lo que significa about what it means y representa para and represents este campo mórfico. for this morphic field, Es un campo colectivo que which is a collective field compartimos that we el share, orden jurídico. the judicial order. Judicial order. ¿Sí? Lo que aprendí yo, lo aprendí del orden legítimo que nosotros en el What Alejandra has learned, she has learned from the legitimate order, lo llamamos barra tal. which in LGC we call it the tal, the bar. It's called bar tal. I'll write it down for you guys in the meeting. Barra tal. ¿Sí? I La can't say it in English. We have to learn it in Spanish. Barra tal, barra tal 951, which is 951 in the calculator. Barra tal, ¿sí? Es actualizar el parámetro 51. which is to update the 51 parameter. 951. En definitiva, ¿no? Es la actualización del parámetro 51 ¿para qué? Para que acá el receptor capte So the update of the administration of the receiver so that the receiver is able to receive cuál es su nueva tarea, cuál es what is its new task, su nueva octava, cuál what is its new octave, está. etc. Todas esas regulaciones All of those regulations tienen que ver con eso. have to do with that. Entonces, ¿qué es lo que hace? Obviamente que es como si estuviera todo impecablemente sincronizado, It is as if everything was impeccably synchronized porque no pude hacer la venta del auto y because Alejandra wasn't able to make the selling of the car. ahí cuando quise querer resolver cada uno de los problemas que And when she was wanting to solve each of the problems that came along, tenía, fui aprendiendo she began to learn lo que tenía que saber. what she needed to know. Sí, fui aprendiendo una cosa, fui aprendiendo la otra, She started to learn this thing and then the other and then the other. fui aprendiendo la otra y me terminó entrenando de lo que significa el orden jurídico. And all of that ended up training her about what the hold on. Let me. Okay, so it is the legal order, okay? Not judicial, but legal order. El orden jurídico es directamente, quise querer resolver cada uno de los problemas que tenía, fui aprendiendo lo que tenía que saber. Sí, fui aprendiendo una cosa, fui aprendiendo la otra, fui aprendiendo la otra, y me terminó entrenando de lo que significa el orden jurídico. ¿Sí? El orden jurídico es directamente el contrato de marcos So the legal order would be the frame contract para poder habitar el contenedor. to be able to inhabit the container. O sea, siempre va a ir en relación a la barra cual. And that will always be in relation or relative to the barra cual. En su So barra tal 951, barra cual 753. cual es una identidad completamente inmaterial. So when we're talking about the barra cual, which is 753, we're talking about a completely immaterial
es una identidad immaterial identity. completamente inmaterial. Inmaterial. Entonces, esa cualidad inmaterial So that immaterial quality es el espacio del observador. is the space of the observer. ¿Sí? El observador es el que ocupa la plaza The observer is one occupying the plaza de la identidad inmaterial of the immaterial identity. y observa al contenedor And it observes the container donde posiblemente puede ser where possibly, it may be, elija proyectar, it chooses to project ¿sí? Una proyección de ese espacio a projection of that space, privado of that private space que tiene que ver con el observador, that has to do with the observer. elija proyectar It chooses to project de manera pública. itself publicly. ¿Qué cosa? Su alma privada, soul. What thing is it going to project? Its own private soul. Soul se publica a través de SI, So soul is published through SIC, the architect, ¿sí? En un espacio público soul. in a public space, which is sol. ¿Sí? Entonces, eso hace un contrato de marcos. So that is what makes a framed contract. Sol, por su parte, guarda este contrato en on, So sol saves that contract in on, pero por el otro lado, el but on the other hand, intérprete the interpreter de la totalidad, of the totality, el intérprete del desdoblamiento primario, the interpreter of the primary unfoldment, ¿sí? Va a trazar su interpretación de will trace its own interpretation la totalidad, of that totality. ¿sí? No es lo mismo la totalidad que una interpretación de la misma, It's not the same to say totality, and it's not the same as the interpretation of the totality, ¿sí? Porque yo soy una fracción de esa totalidad because I am a fraction of that totality que me, ¿cómo te puedo decir? Me desdoblo en otro aspecto I unfold in a different aspect donde están los recursos de autoridad where I pool resources of authority para poder hacer un desafío a esa totalidad, to be able to create a challenge for that totality, ¿sí? Hacerle oposición a la totalidad, to create an opposition on that totality, que es interpretar a la totalidad, pero which is to interpret totality, desde un foco muy específico de esa totalidad. but from a very specific focus of that totality. Esto enmarca al arquitecto. So this is what the architect frames. A This is the frame of the architect. partir de allí, estructuras espaciotemporales. So starting from there, it's what we called space-temporal structure. ¿Por qué? Porque estructuras espaciotemporales Because space-temporal structures es la conexión de todos los arquitectos is the connection of all of the architects recibiendo conciencia espaciotemporal receiving space-temporal consciousness desde la mismísima fuente. directly from the source itself. ¿Sí? La fuente siempre es una inspiración. The source is always an inspiration. Fuente de inspiración, It is a source of inspiration. pero claramente el que tiene que aplicar el código que va a expresar eso But the one that has to apply the code, which is going to express that materialmente, materially, estamos hablando de desdoblamiento secundario. that is what we call secondary unfold. Entonces, ese desdoblamiento secundario So that secondary unfoldment es el producto del observador que está por fuera is the product of the observer that is outside de este contenedor, this container. va a crear mi contrato de marcos It will create my contract, my framework contract, y yo que aparezco acá and then I appear over here como un recurso del planeta, como as a resource, as a resource from the planet, una expresión del planeta. an expression of the planet. Y quiero aclarar algo. And I want to clarify something. Respecto del espacio del planeta, In respect to the space of the planet, le da lo mismo una persona, un animal, it is completely the same
to talk about a person, an animal, una a planta, plant, una botella, una a bottle, piedra, un mineral. a rock, a mineral. Para ella todo es ella misma. For the earth, all of those things are herself. Y cuando tiene que establecer una compensación And when she has to establish a compensation de su campo electromagnético, of its electromagnetic field, mueve lo que tenga que mover it moves whatever it needs to move para crear su propio equilibrio. to create its own equilibrium. ¿Está? En esto incluyo personas, So in this, I include people, animales, animals, objetos, objects, ¿está? Porque es otro concepto espaciotemporal because we're talking about another space-temporal concept que va a luchar por su equilibrio electromagnético. that will be fighting for its own electromagnetic order or balance Para seguir siendo soporte to be able to continue being of support, espacial spatial support de los distintos tiempos que le vengan a agregar cualidades of the different times that come and add new qualities, y esas cualidades se ejecuten and those qualities are executed por intérpretes with interpreters que están llevando a cabo su interpretación en un campo mórfico. that are pulling through their own interpretation inside a morphic field. ¿Bien? Sí, sí, sí. Sí, sí. Tremendo decir todo esto. Yo sé que es pesado. No, She's sí. saying, I know it's really heavy. Muy pesado. Pero bueno, No, buenísimo. No, buenísimo. Sí, it's sí, not. nos For me, I dando- don't en feel it heavy. definitiva, esto es lo que aprendí. So lo que- she's saying this is what she has learned. Eso Perú conmigo me dejó en una encerrona So what did Peru do for Ale? It put her inside like inside a little box, en una situación encerrada, like in a closed situation, porque ese auto pertenecía a la empresa because that car belonged to the enterprise that Alejandra opened in Peru, y la empresa no lo puede vender porque and the enterprise couldn't sell the car el dueño de la empresa tiene un documento because the owner of that enterprise or that business has a que document ya no es vigente that is en no longer it expired. el orden jurídico. The O document is sea, expired. en el 2014 So in 2014, había determinadas cosas que se podían hacer en Perú there were certain things that could be done in Peru porque era el margen de error propio para el 2014, because it was the margin of error for 2014 puesto en el 2025 that when it's put in 2025, no son posibles. so those things are not possible anymore. ¿Sí? Se podía operar con pasaporte, You could do everything with your passport. se puede abrir una cuenta de banco con pasaporte, se You could open a bank puede account. hacer una empresa con You pasaporte. could create an enterprise. Ahora, And ¿qué es lo que now ocurre? Que si no hay permiso de residencia, if you don't have a residency permit, o sea, documento peruano, meaning a Peruvian document, entrar en la base biométrica del Perú, you have to be in the biometric base of Peru. entonces no hay no hay cuenta de banco y tampoco hay ningún tipo de empresa, So there is no bank account and there is no enterprise. ni de trámite de nada. ¿Sí? Ya se cerró eso, So all of that was closed. ¿sí? Que yo entiendo que son configuraciones que estaban en abierto So those configurations were there in the open before. y por eso el peruano estaba a la merced de cualquier Claro. tipo de And that's why the Peruvian was very vulnerable interferencia for any kind of interference, global any kind of global interference que lo pudiera sacudir. that was, that came its way. ¿Está? Sí, sí, sí. Entonces, cuando Perú se empezó a blindar, yo me estoy enterando de esto, So cuando when Peru started to become protected, tengo ese impedimento, y ese impedimento hace que tenga que tomar un carnet de extranjería, so that situation made Ale realize that she had to get a residency permit. un permiso de residencia. ¿Sí? Ahora, después intento vender el Subarunet, So then she tries to sell the car. pasa otra cosa porque la Something else happens. huella no se lee. La huella del dato biométrico de Alejandra
Migraciones no lo entrega So the fingerprint, Alejandra's fingerprint, wasn't able to be read in the biometric base of Peru. Entonces, listo. Yo no discuto con la realidad, solo busco And Ale says she doesn't argue with reality. qué es la pieza clave She searches for the key, for the piece that is key, ¿sí? Que está actuando en protección, that is acting in protection. Alejandra, porque claro, tengo una licencia de ignorancia vigente, ¿no? Because of course Alejandra has an ignorance license that is running, Que está acomodada a mis parámetros. that is aligned to her own parameters. Entonces, ahí busco interpretar esta cuestión And so that is where she begins to interpret this situation. y después me voy dando cuenta de por qué. And then she slowly begins to realize why Un montón de cosas, ¿no? many things. Pero cuando voy hacia una notaría que But when she goes to a notary no exige la lectura electrónica de la huella, that doesn't demand that electronic fingerprint reading, sino que hace un camino analógico, but that notary has an analogic route to do that, fíjate vos lo que me señaliza. Me dice, she realizes, that notary signalizes something to Ale. en la constitución de la empresa In the constitution of that enterprise that Alejandra created, existe un pasaporte there is a passport que ya no existe, que ya no es vigente. that doesn't exist anymore. It expired. Entonces, si haces una modificación So if you make a modification donde ese documento sea la de la residencia peruana, where that document becomes that Peruvian residency, puedo vender el auto a sola firma. you can sell that car only by signing. Wow. Compréndeme, por favor, acá. El dato biométrico So Bien. that biometric data tiene que ver con la barra tal, has to do with the barra tal, porque yo soy una persona humana. because I am a human person. Ah, Barra tal 951. Ahora, cuando Perú ya tiene mi dato biométrico So when Peru has her biometric data y lo coloca adentro de la autoridad de and places it inside the authority una persona jurídica, of a legal person, ya no precisa mi huella. it doesn't need her fingerprint anymore. Ya podría yo venderlo a sola firma. She can sell that car only with the signature. ¿Qué es esto? Y me dice, ay, Alejandra, ¿qué estás haciendo? What's all of this? People may say, Alejandra, what are you doing? I don't understand. A ver. Yo ya sabía que las cosas iban para el área personal. De Alejandra already knew that things were moving towards the personal area. aquella de la cual yo salí muy rápidamente, del día 16 de septiembre de 2012, So, because from the 16th of September of 2012, yo ya salí del área personal. she was completely outside of the personal area. ¿Sí? Empecé a ver las cosas como desde otra perspectiva, She began to look at things from another perspective, ajena a cualquier reactivo como memoria del contenedor. which was completely isolated from any reactive that had to do with the memories of the container. ¿Sí? Simplemente ver las cosas como si fuera la vida de otro. It is as if she was observing things as if it was somebody else's life, ¿Sí? De manera externa. like externally. Esto es muy importante, porque si no se entiende esto, no se entiende nada. No, sí, sí, This sí. is very important because if we don't understand this, we can't understand anything. ¿Sí? Por eso había una desconexión de That's why there was a disconnection los reactivos. with the reactives. Desconexión con los reactivos. Después esto lo voy a explicar con lujo de detalles. She's going to explain all of this later, Pero quiero llegar a un punto específico. but she wants to reach a certain point, specific ¿Qué? point. ¿Qué pasa? Que yo era consciente en el 2024 que tenía que That she was aware and conscious in 2024 hacer el reingreso. that she had to create the re-entering Pero el reingreso lo hago bajo to her personal area. una tabla de elementos But that re-entering, she does it through the periodic table, que está completamente reconfigurada. which is completely reconfigured. Y ahí hago en vuelta 16 And there she
does something in lab 16, el reconocimiento del código, which is the recognition of the code, que para mí es un código como because for her it's a code. identidad solar, As a solar identity, es un código it's a casado. code. Casado is a code. No es mis abuelos, It has nothing to do with her si grandparents, todas se la pasaron lindo, mal, if they were good or bad, no, or no tiene it, nada que ver. it has nothing to do Conciencia with solar that. no es social, Solar consciousness is not social consciousness. es conciencia solar. It's Lee las cosas solar. de otro modo, It reads things differently porque tiene otros roles que cumplir, because it has other roles to fulfill. ¿sí? Entonces, casa de los documentos. ¿Por So, casado is the house of the documents. qué do? Porque do es la nota Why do? grave y es la que Because that is the lowest key, me va a dar el amparo which is going to provide the amparo or the protection, bajo la línea del medio, que which is under the middle, the line in the middle, significa que soy la fracción en la fuente, which means that I am the fraction in the source, soy la fracción en el desdoblamiento I secundario am the fraction in the secondary unfoldment, y soy la fracción acá porque soy uno más, una and I am the fraction over here persona más en el contenedor. because I am one more person inside the container. Está una persona más en el contenedor, un arquitecto más One more person in the container, en el campo colectivo Sol one more architect in the collective field of Sol, y, ¿cómo te Un puedo algo decir? y un algo también. and one something Un algo que es parte de todo y nada de that is part of nothing and everything manera simultánea. simultaneously. ¿Sí? Nada en cuanto a espacio, todo Nothing in relation to space en cuanto a las señales and everything in relation to the signals que el espacio me lleva para cuando la that the space takes me señal cambia por cualquier cosa. when the signal changes for any reason. ¿Sí? Por eso los cambios, por eso no hay límites, That's why there are no limits. no hay infinitud, pero There is no, there are no limitations, tampoco hay materialismo. but there is no material. There's nothing material there. Esa dimensión no está incompleta por no representarse So that dimension is not incomplete gravitatoriamente. for not being represented gravitationally. ¿Sí? Sí, sí, sí. No es que no está completa por eso, It is not that it's not complete because está of completa that. como está. It is complete as it is Porque como está, because the way it is, lo que hace es mantener what it does is that it maintains al espacio the space, material. Todo lo que it maintains the material space. existe materialmente hablando Everything that exists, materially speaking, es porque está contenido it's because it's contained por este escenario que estoy diciendo, ¿no? by this scenario that she's explaining, Que es completamente inmaterial. which is completely immaterial. Sí, Bien, sí, sí. entonces, a lo que voy es que no tenemos por qué perder ninguna pertenencia. What she's saying is that we have no reason to lose any kind of belonging. La pertenencia al contenedor no The belonging to the container, tiene nada que ver con la pertenencia al arquitecto Sol, and that has nothing to do with the belonging to the architect of Sol, que no tiene nada que ver and that has nothing to do con la pertenencia a la fuente. with the belonging to the source. ¿Sí? Claro, sí, sí. Y son tres pertenencias diferentes. These are three different belongings. Lo que me puede pasar es que si mi identidad What may happen to me is that if my identity la voy a transformar solamente y radicalmente en formato anatómico, if my identity is only in the anatomic format, ¿qué va a pasar cuando yo me muera? what's going to happen when I die? ¿Sí? Porque ¿qué va a pasar? Me va a quedar el soul, que es un espacio What's going to happen is that I'm going to have soul, privado which is a private space, y que es inmaterial, me va and it's immaterial. a quedar contaminado con ese magnetismo. So that space will be contaminated with that magnetism if I only identify as anatomic. ¿Sí? Entonces no va a ser que yo voy a tener una experiencia más en mi alma. So it's not going to be that I'm going to have one more experience in my soul. No, va a ser que el campo No, it's going to be that the field, colectivo, the mórfico, collective morphic field, tiene atrapado a mi alma particular has my particular soul
trapped particular, está, porque perdió las nociones esenciales because it lost the essential notions de las pertenencias primarias. of the primary belongings. Y a cambio de eso le venden cualquier mercachifle, And because of that, they sell these people whatever. ¿está? Y jamás, nunca la religión educó a nadie en términos espaciotemporales. So religion never educated anybody in space-temporal notions. Que su arquitecto nunca despertó. Exacto, porque son identidades colectivas todavía. And their architect has never been activated because they are still collective identities. Y de identidad colectiva, comprendan que hay un factor de amoralidad There is a factor that is amoral porque es inmaterial. because it's immaterial. Entonces, corre por cuenta esencial, o sea, si vos perdés el registro de la esencia So pura, if you lose the registration of the pure essential connection, porque o sea, te succionó el formato del contenedor, because the format of the container has abducted you, entonces estás como desconectado, pero es rarísimo so it is as if you were disconnected. esto. But that's really weird Es rarísimo eso porque no hay ninguna razón técnica because there is no technical reason por la cual estás desconectado. to be disconnected. ¿Sí? No hay ninguna razón técnica, solo es conceptual. It is a conceptual problem. ¿Sí? O sea, los conceptos han sido corruptos a tal punto The concepts have been corrupted to such a point que no podemos crear los conceptos adecuados para that we are not able to create the proper concepts recibir las señales adecuadas to receive the proper signals y conectar con el arquitecto. and connect with the architect. ¿Sí? O sea, el arquitecto tiene que mantener la impecabilidad de soul. So the architect has to keep the impeccability of soul, ¿Sí? No debe permitir que el campo colectivo soul and it can't allow that the collective field contamine a soul. of soul contaminates soul, ¿Está? Porque eso es un externo y because that's external es privado. and soul is private. Está el privado y el público. We have the private and the public. ¿Sí? El público es un espacio de proyección del privado. The public is a space of projection of the private. The public is a space of projection of the private. Pero si en algún momento perdemos alguna coordenada But if at any given point we lose the coordinates, y, evidentemente, conciencias en estatus inmaterial, if there are consciousness that in an immaterial state se divierten have fun abordando boarding those el arquitecto de the architects of all those collective identities, personas que se identifican solamente como una persona. people that identify themselves only as a person. ¿Está? Claro. O sea, es también como una persona. Pero no So it is also, I am a person also, but I am not only a person. es solamente como una persona. Tal cual. ¿Está? O Claro. sea, cuando es también, es una adenda, es un So when I say I am also a person, that's like something that is added agregado. to what are all of the other things that I already am. Y puedo cambiar cualquier parámetro And I can change any parameter para mejorarle condiciones en el procesador de las to improve the conditions in the processor experiencias de la persona. of the experiences of the person. Bueno, entonces las experiencias van a quedar totalmente elegantes, So that is why the experiences will be completely elegant no traumáticas. and not traumatic. ¿Está? Entonces, bueno, a ver, ¿qué pasó? El año pasado asumí el casado. ¿Y So last year, Alejandra assumed the Casado last name. qué detonó en mí And what detonated in her? el 28 de febrero cuando The 28th of February, Zelensky está ahí en esa reunión when Zelensky is in that meeting, that reunion with Trump con Trump y su gente? and his people? Esto activó, That activated, es decir, oh, claro, claro. Ahí empezó a cerrarme esa conexión de la barra cual
This is where Alejandra began to close that notion of the barra cual que yo no había asumido. that she hadn't assumed, Es la conexión materna, which is the maternal connection, porque en definitiva el útero de la madre es un because the maternal uterus útero que está albergándote is hosting you como si fueras un huésped, as if you were a host, ¿sí? Pero en definitiva es la conexión de la barra cual. but it has to do with the connection with the barra cual, which is 753. ¿Sí? Entonces, y esa codificación bosniac, And that Wozniak codification, yo no la tengo reconocida ni siquiera she doesn't have it recognized, en mi partida de nacimiento. not even in her birth. ¿Sí? En la partida de nacimiento está, el papá es este, la mamá In her birth certificate. es esta, In her birth certificate, we can see that she has her father, her pero la mother, nena se llama María Alejandra Casado. but her name is Maria Alejandra Casado. There is no Wozniak. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hice? O sea, llegué a la Argentina, a Buenos Aires, a hacer So when she arrived in la Argentina rectificación de partida de nacimiento. and she made the ratification of the birth certificate. Y esa partida de nacimiento, a partir del 12 de marzo, So from March 12th, ya está corregida como Bosniak. that birth certificate is corrected and she added the Wozniak. O sea, casado Bosniak. Casado Están los dos. She has both. ¿Para qué? Para poner en el orden, activar So this is for a reason, to activate la pertenencia de la barra del orden jurídico. the belonging to the legal order. ¿Sí? El orden jurídico es cuando el campo The legal order is when the field tiene una base por la cual interpretarte. when the field has a base through which it can interpret you. ¿Sí? Es como me ven. It is how others see me. ¿Sí? La barra tal es The barra tal como me veo. is how I see myself. Barra tal 951. Como me veo, How I see myself. abuelo y abuela paterna, Grandfather and grandmother, paternal grandfather and grandmother. y como me ven, abuelo y abuela materna. And then how they see me, maternal grandfather and grandmother. So how people see me has to do with the maternal grandmother, grandfather, and how others see me has to do with the paternal grandmother and grandfather. ¿Sí? Esto es la barra tal por cual, porque precisamos This is the barra tal por cual, las dos cosas. because we need both. Una vista endógena One is the endogenous route y poder mapear una vista exógena and being able to map an exogenous route, que va a ser cómo me ven los no yo. which is how the ones that are not me see me. ¿Cómo me ven los no yo? ¿Está? Entonces tenemos por un lado la configuración de la persona en SO So in one side, we have the configuration of the person, y esa persona tiene que tener una adenda, un agregado and that person has to have an extension, lógico, una creación lógica, a logical creation, creación 10, 10, creation, lógica 5, logical 5, JE, persona más JE, persona, JE, 10 and E, 10 and 5, a logical creation, persona, personaje, person, character. personaje. Porque en el personaje lo elaboro de acuerdo al entorno. Because the personaje or the character, I elaborated according to the context, Para que el entorno me lea so that the entorno reads me de una u otra forma. in one way or another. ¿Está? Y que no va a tener nada que ver como yo me veo endógenamente. And that probably won't be very similar to how I see myself endogenously, internally. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta, porque esto ayuda mucho a la no clonación, So having all of this in mind helps a lot to prevent clonation.
Porque si usualmente yo proyecto que las personas me ven como yo me veo, Because if I usually project a situation where I think that people see me the way I see me, es como si yo estuviese actuando igual que si yo estuviese en la antimateria. it is as if I am acting as if I was in the antimatter Y estuviese codificando mi conciencia, and I was codifying my own consciousness. ¿sí? O sea, el único que hay soy yo y There, I am the only one there. por lo tanto todo soy yo. So I am everything. Entonces la clonación está automatizada, es So the clonation is automatic. lo más natural que hay en It is natural. antimateria. In the antimatter, it's natural. Ahora, cuando cambiamos a materia, Now, when we shift into matter, precisamos el orden jurídico we need that legal order para poder leer a los to be able to read no yo the ones that are not me y poder comunicar a los no yo and to be able to communicate the ones that are not me acerca de mí. about me. To be able to communicate the ones that are not me about me. Por eso mí está en el medio del escenario That's why me in the musical notes is in the middle of the scene del SE. of the SE cardinality. ¿Sí? Wow. Wow, okay. Sí, 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 sí. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer un autotest de cómo So how are we going to make a self-test está nuestra configuración electromagnética? and figure out how our own electromagnetic configuration is doing? ¿Sí? Si yo siento internamente If I internally feel que preciso, que necesito that I need, del reconocimiento de la familia, that I need the family's recognition, el reconocimiento the recognition of others, de la sociedad, el of society, que necesito del if reconocimiento, I need that recognition, el orden que está prevaleciendo ahí es the order that is prevailing there is magnético, magnetic, porque lo que está configurado ahí es because what's configured there que en on se está haciendo cargo de mí. is that on is in charge of me. On se está haciendo cargo de mí. Entonces, claramente mí necesita que lo aplaudan todo el rato, que lo miren So clearly, me needs to be observed and applauded all the time. todo el rato, que le pongan el visto, que le digan el pronombre que le gusta. O sea, todo tiene que ver con el cómo me ven. Everything about their lives has to do with how people see me. ¿Mm? O sea, el orden magnético está The prevaleciendo magnetic order is prevailing por sobre el eléctrico. on top of the electric. Y por el contrario, cuando tengo And on the contrary, una autarquía when I have an autonomy y me independizo de la aprobación externa, and I am independent from the external approval, el factor eléctrico the electric factor que gestiona la figura del arquitecto that manages the figure of the architect tiene las riendas has the reins, has the wheel sobre mí. of me. ¿Está? No es lo mismo. And it's not the same. ¿Mm? No es lo mismo. Entonces, cada uno se hace el autotest porque no So everybody has to do their own self-test habitamos al otro. El otro tiene que habitarse. because we don't inhabit the other. Everyone has to inhabit themselves. O sea, el otro se habita. The other inhabits itself. Después Then it's projected se proyecta porque todavía los conceptos no están, o sea, se ha corrompido muchísimo todo esto, because all of this has been very corrupted. porque esa barra cual Because es la that barra cual que ordena el campo mórfico. is the one that organizes the morphic field. 753. Entonces ordena el orden magnético de la población So it organizes and orders the magnetic order of the whole population. global. O sea, hay observadores
there are observers en vez de inclinarse por el desarrollo propio, that instead of leaning towards their own development, se inclinan por controlar el desarrollo colectivo. they lean towards controlling the collective development. ¿tá? Entonces, estas personas se inclinan más a la barra cual, por So these people are lean more to the barra cual, orden jurídico, which is Porque the son- legal order, son más amantes del poder. because they love power. ¿sí? El poder que les da el mover culos no propios. The power that gives them moving butts that are not its own. ¿sí? Aquí hay gente que le fascina mover culos no propios, There are people that love moving other people around, pero esa es su expertise. ¿sí? and that's their expertise, ¿Por qué estamos hablando de una orientación que prevalece la barra cual? because it's an orientation where the barra cual prevails. Ahora, la barra tal, cuando prevalece, But when the barra tal prevails, 951, digo tal como hago. I say as I do. ¿sí? O sea, el comportamiento está ligado a la expresión The behavior is linked to the expression, y la expresión está ligado al comportamiento. Y and el vice comportamiento versa. está ligado a la expresión. Esa es una barra tal. That is barra tal. ¿sí? Entonces, vamos por partes. Buenísimo. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido los últimos 4 días So what has happened the last 4 days de la vuelta 5 of lap 5, 2025? 2025? O sea, día 77, From day 77, día 78, 78, 79, and 80. día 79 y día 80. 80, por favor, lenguaje de servidores, es 80 in the server language, puerta pública. that is the public door, ¿Y de the qué public port. estoy hablando? And what is she talking about? Sí, estoy hablando exactamente de eso. She's talking about Está. that. Entonces, bien. ¿Qué pasa? Que el calendario LGC, So the LGC calendar, siempre que nosotros estamos pasando por el día 78, when we are going through day 78, el calendario LGC le vamos a ver los cruces we are going to notice all those crossings in the LGC calendar, ¿sí? Donde el valor de pronto que tiene la barca de un año es el mismo valor que tiene como constante otro where the value that a year has that changes every day will be the same as the constant que está más abajo. of Es como something si se else. cruzaran las constantes con las It is as if the constants crossed variables. with the variables. Las constantes nunca cambian, pero las The constants don't change, variables varían todos los días. but the variables change every day. Entonces, los días 78 So days 78, vemos este cruce. we see this crossing in the LGC calendar. Este cruce que depende de cómo esté trazado, So this is a crossing that depends on how de en qué tipo de año estemos, on how each year it's traced. va a ser, o sea, el año decide, vimos esa, donde esa convergencia estaba puesta como 4 veces, ¿no? En cuatro variables eran 4 constantes y 4 constantes eran 4 variables. In last year, a leap year, we had a specific situation happen where 4 variables crossed with 4 constants and vice versa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Why? el calendario LGC opera interdimensionalmente. Because the LGC calendar operates interdimensionally. Y justamente es la regulación de la octava. And it is precisely about the regulation of the octave. Esto que dice Kenji Yokoi, ¿no? This is something that Kenji Yokoi says. Va y le enseña a los colombianos a hacer He goes and teaches the un Colombians poquito, aplicar una dosis del parámetro 81. to apply a small dose of the parameter 81. Y a los que son nativos 81, And to the natives of 81, aplicar una dosis del parámetro 57. he teaches them to apply a dosage of the 57 parameter. O sea, esto es modulación. This is modulation. Esto es modulación.
Lo que pasa que Kenji Yokoi claramente es una conciencia solar, The thing is that Kenji Yokoi clearly is a solar consciousness, porque si no, no estaría aplicando todo because if not, he wouldn't be applying lo que yo enseño, all of the things that Alejandra teaches, pero lo aplica directamente en el área de ejecución but he applies it directly in the line of execution. y lo está brindando de manera adecuada para And he is providing it at a very proper way, una escala in a scale, popular, in a popular scale, una escala social. social scale. Y la escala social es el último eslabón. And the social scale is the last link. O sea, no tiene la obligación de interpretar todo esto. It has no need or necessity to interpret all of this, Porque son en su mayoría identidades colectivas because in their majority, they are collective identities en busca de una experiencia humana. in search of a human experience. ¿Por qué? Porque no les pica. Why? Because it doesn't itch for them, Entonces no se so rascan. they don't scratch. ¿Sí? La alien red es para los que les pica y Ale in red is for those who have the itch, entonces se rascan. so Y entonces they scratch. claramente están rompiéndose la cabeza con cosas más complicadas, más So of course they are breaking their heads with more complex things. complejas. ¿Sí? Lo que quiero mostrar es cómo el contrato de marcos de What she wants to show is how the framework contract Kenji Yokoi of Kenji Yokoi hace que cuando él abre los ojos a la mañana se encuentre en el área social. it makes it so that when he opens his eyes in the morning, he finds himself in the social scale. ¿Sí? Solamente está creando mayor refinamiento He is creating more refinement en la conciencia de la experiencia humana. in the consciousness of the human experience. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Alejandra no tiene las licencias de Kenji. The thing is that Alejandra doesn't have the same licenses as Kenji. Yo tengo las ventanitas abiertas. Alejandra has all the windows open. Entonces, claro, hablo de acuerdo a la lógica de cada una de So she speaks according to the logic estas membranas. of each of those membranes. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la finalidad es crear conceptos. Why? Because the purpose is to create concepts. ¿Sí? Pero por favor, crear conceptos But to create concepts solamente aquel que le pica, que can only be done by someone who has the itch, que le atrae someone who is attracted to this, comprender acerca del espacio-tiempo. someone who's attracted to understand everything about space-time. ¿Sí? Y el espacio-tiempo desde la escala particular, no desde la escala And we're talking about space-time from the particular scale, social. not from the social scale. ¿Sí? Entonces, vuelvo. ¿Qué está pasando? Parece que estoy haciendo suspenso. So, what is she saying? 77 es 77, la lógica del contexto. it's the logic of the context. Lógica del contexto vuelta 5. Logic of the context, lap 5. ¿Por qué me tengo que traer al 77 a la lógica del contexto vuelta 5? Porque tengo que traer el carácter fundacional. Why does that position has to be there? Because it has to do with the foundational aspect. Porque claramente todo mundo actualizó Because everybody updated su base 21. their base 21. ¿Sí? Entonces, no sabemos qué escala de daño So we don't know what scale of damage pueda aparecer en el entorno porque may appear in our surroundings no se va a poder leer de forma lineal. because it's not going to be able to be read linearly. Porque esta configuración es entre cada dormirse y despertarse. Because this configuration is in every going to sleep and waking up in the morning, No en cada morir y nacer, and not in every dying and being born, como eran los aparatos 400. as it was in the 400 apparatuses. Entonces, no sabemos cómo se va a despertar el otro que tengo al lado. So we don't know how the person that I have next to me is going to wake up tomorrow. ¿Está? Porque de pronto me puedo encontrar que viene de antimateria Because I may find something that comes from the antimatter, y tenía acá materialmente una posición subrogada, and over here it had a subrogated position. y cuando el arquitecto tiene todo lo que le faltaba y le And when the architect now has everything that it was missing, fallaba compuesto, ¡pum! Vino acá y dice, ¿y esto qué pasó? and it
comes down and everything changes. ¿Está? Y esto es de la noche a la mañana. And this happens overnight. ¿Mm? Entonces, es muy importante So it is very important o sea, para el progreso de la conciencia solar, that for the progress of the solar consciousness, tengamos esto a vista. we have all these things at sight. Ahora, ¿qué descubrí que pasó? So, okay, we're going to stop here for the first part. I'm going to continue tomorrow, but I'm going to send you this now so you can start listening. See you in the next video. Okay, bye.